La peste, por Albert Camus, capítulo 4, parte 16. Creo también que contaba con que este acto, propio para impresionar a las mentes jóvenes, influiría en mí para decidirme a elegir la misma carrera que él tenía. Yo acepté para complacerlo y también porque tenía curiosidad de verlo y oírlo, representando un papel tan diferente del que hacía entre nosotros. No pensé en otra cosa. Lo que pasaba en un tribunal me parecía siempre tan natural e inevitable como una revista militar del 14 de julio o una entrega de premios. Tenía de todo ello una idea tan abstracta que no me molestaba. Sin embargo, lo único que conservo de ese día es solo una imagen, la del culpable. Yo creo que era culpable. Realmente importa poco de qué. Pero aquel hombrecillo de pelo rojo y pobre, de unos 30 años, parecía tan decidido a reconocerlo todo, tan sinceramente alterado por lo que hacía y por lo que haría, que al cabo de unos minutos yo ya no tuve ojos más que para él. Tenía el aspecto de un búho asustado por una luz demasiado viva. El nudo de la corbata no se le ajustaba al ángulo del cuello. Se mordía las uñas de una sola mano, la derecha. En fin, no insistió. Ya comprende usted que estaba vivo. Pero ya me di cuenta de ello bruscamente cuando hasta aquel momento no lo veía más que a través de la cómoda categoría del inculpado. No puedo decir que me olvidara de mi padre, pero había algo que me oprimía el estómago y me impedía toda atención que no fuera la que presentaba el reo. No escuchaba nada de lo que decían. Sentía solamente que querían matar a aquel ser viviente y un instinto formidable como una ola me llevaba a su lado, con una especie de ceguera persistente. No me desperté de este delirio hasta que empezó mi padre la acusación. Transformado por la toga roja, alejado del buen y afectuoso hombre, brotaron incesantemente de su boca frases enormes como serpientes. Comprendí que estaba pidiendo la muerte de aquel ser en nombre de la sociedad y que incluso pedía que le cortaran el cuello. Bueno, no decía más que esa cabeza debe caer. Después de todo, la diferencia no era muy grande. Y en verdad resultó ser la misma cosa. Pues obtuvo aquella cabeza. Queda claro que no fue él quien hizo el trabajo. Y yo, que seguí todo aquello hasta que terminó, solo tuve con aquel desgraciado una intimidad vertiginosa que mi padre nunca tuvo. Sin embargo, él tenía que asistir, según la costumbre, a eso que llamaban cortésmente los últimos momentos y que habría que llamar el más vil de los asesinatos. A partir de ese momento no volví a mirar la guía Cais sin un asco abominable y empecé a interesarme con horror por la justicia. Por las sentencias de muerte, por las ejecuciones, y comprendí con una especie de vértigo que mi padre debía asistir muchas veces a esos asesinatos y que eso debía pasar aquellos días en que se levantaba muy temprano. Sí, esos días ponía el despertador. No me atreví a hablar de ello con mi madre, pero empecé a observarla y entendí que entre ellos no había nada, que llevaba una vida de renuncia. Esto, como ya dije,
Entonces me ayudó a perdonarla. Después supe que no había nada que perdonarle, porque fue pobre toda su vida hasta que se casó y la pobreza le enseñó la resignación. Esperará usted que le diga que me fui de casa enseguida, pero no. Me quedé todavía varios meses, casi un año. Sin embargo, tenía enfermo el corazón. Una noche mi padre me pidió el despertador porque tenía que levantarse temprano. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, cuando volvió, ya me iba. Tengo que añadir que mi padre me buscó, tengo que añadir que mi padre me buscó, que fui a verlo y que sin más explicación le dije tranquilamente que si me obligaba a volver, me mataría. Acabó por aceptar, pues era de carácter más bien débil. Me echó un discurso sobre lo estúpido que era querer vivir su vida. Así es como se explicaba mi decisión y yo no lo disuadí. Me dio 1000 advertencias y reprimió las lágrimas que se le brotaban con sinceridad. Luego, ya mucho tiempo después, veía a mi madre con frecuencia y entonces la encontré alguna vez. Yo creo que le bastó con esta relación. Por mi parte, yo no tenía ningún rencor contra él, solamente un poco de tristeza en el corazón. Cuando murió, me llevé a mi madre conmigo y todavía estaría conmigo si no estaría muerta, si no estuviera muerta. Insistí mucho en este asunto desde el principio de mi vida, porque fue cuando realmente inició. Iré más rápido ahora. Conocí la pobreza a los 18 años al salir de la comodidad. Hice 1000 oficios para ganarme la vida. Eso no me salió tan mal, pero seguía obsesionado con la sentencia de muerte. Quería ajustar las cuentas con un búho rojo. En consecuencia hice política, como se dice. No quería ser un apestado, eso es todo. Tuve la convicción de que la sociedad en que vivía estaba sustentada sobre la pena de muerte y que combatiéndola combatía el crimen. Yo llegué por mí mismo a ese convencimiento y otros me corroboraron. De hecho, era verdad en gran parte. Entonces me fui con los que amaba y con los que dejé de amar. Estuve mucho tiempo con ellos y no existió país de Europa con el que no compartiera sus luchas. Pasemos a otro asunto. Por supuesto. Yo sabía que nosotros también pronunciábamos a veces grandes sentencias, pero me aseguraba que esas muertes eran necesarias para llegar a un mundo donde no pasara nadie. Esto era verdad, en cierto modo. Y después de todo, quizá yo soy incapaz de mantenerme en ese orden de verdades. Lo cierto es que yo dudaba, pero pensaba en el búho. Y esto me hacía continuar. Hasta el día en que vi una ejecución. Fue en Hungría. Y el mismo vértigo que me poseía cuando era niño oscureció nuevamente mis ojos de hombre. ¿Alguna vez vio cómo fusilan a un hombre? No, seguramente eso se hace en general por invitación y el público tiene que ser antes elegido. El caso es que usted no pasó de las estampas de los libros. Una venda en los ojos, un poste y a lo lejos unos cuantos soldados. Pues bien, no es eso. ¿Sabe usted que el pelotón se sitúa a 1,5 metros del condenado? ¿Sabe usted que si diera un paso hacia adelante se daría con los fusiles en el pecho? ¿Sabe usted que a esta distancia los fusileros concentran su tiro en la región